Estudiantes, les doy la bienvenida al curso de Legislación General aplicable a los medios digitales. Mi nombre es Manuel Porro y yo voy a ser su profesor a lo largo de estas semanas en el curso que ya he mencionado. Antes de iniciar ciertamente la materia que nos ocupa, conviene que yo les informe eh, cuáles son los retos que estamos asumiendo al tener una educación bajo un entorno virtual. Esto supone pues en mayúscula un reto tanto para ustedes como alumnos como para nosotros como profesores. Y más aún para ustedes porque además ustedes tienen que ser muy disciplinados. Esa disciplina los ayudará a ordenarse en principio y en segundo lugar les permitirá a ustedes profundizar en los tópicos que nosotros les vamos a enseñar. Esto supone que ustedes tienen que investigar y esa investigación con mucho mejorará sus habilidades y conocimientos en el presente curso. Dicho esto, entonces conviene que nosotros entremos en materia. En principio, una de las finalidades de esta primera sesión virtual es presentarles a ustedes el curso, también explicar un poco el sílabo, el cronograma y el sistema de evaluación. Bueno, esto básicamente lo tenemos en esta primera diapositiva. Y es que las actividades que ustedes van a realizar en estas semanas, en el presente curso, son 4. El primero, un foro de discusión. Ese foro de discusión se va a terminar en la segunda semana, es decir, la semana siguiente. Entonces, en la siguiente semana se va a cerrar esa actividad. Entonces, ustedes tienen desde hoy hasta la semana siguiente para poder resolver las preguntas del foro. Y esa actividad, tiene un peso en el promedio final. El peso es el del 20%. En la semana 3, ustedes tendrán su primera práctica calificada, que va a evaluar los conocimientos de la primera y la segunda sesión. Y también tiene un peso de 20%. En la semana 8, ustedes van a tener una segunda práctica calificada que tiene un peso del 30%. Y finalmente, en la semana 9, se estará evaluando los conocimientos a través de un examen final. Este examen final, vamos a ponerlo así, tiene un peso de 30%. Pero no quiero pasar a la siguiente presentación sin que antes yo les explique algo. Los alumnos, por norma, pueden no rendir una de las prácticas calificadas. Pueden no rendir una de las 2 prácticas calificadas. Y claro, y uno se preguntará, ¿y esa práctica calificada que yo no rendí, con qué nota se va a llenar? La respuesta es con la nota que tú saques en tu examen final. Dicho de otro modo, te falta una nota de una práctica calificada, ya sea la primera o la segunda, y, por ejemplo, tuviste 20 en el examen final, pues la práctica calificada faltante de nota se va a rellenar con la nota de tu examen final. Dicho esto, solamente las prácticas calificadas tienen ese beneficio. Luego, debo explicarles el sílabo. Y el sílabo consta de 3 partes. La primera, temas relacionados con las tecnologías de la información y la comunicación, pero obviamente relacionadas con el derecho.
Y voy a poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Ahora que, digamos, está muy de moda, eh, digamos, la conservación de aquellas personas que padecen el COVID-19. Entonces, imaginemos que alguien tiene acceso, por alguna razón, por amistad, por algún descuido de alguien, acceso a algunos nombres de personas que han padecido de COVID-19 y da a conocer esos nombres a través de una red social. Entiéndase WhatsApp, Facebook, Instagram, no sé, cualquiera de ellas. Entonces, cabe preguntarnos si el empleo de esas tecnologías de la información y la comunicación puede tener algún efecto en la esfera jurídica. Y la respuesta es sí, porque en principio se está violando la intimidad de la persona. Y el derecho a la intimidad es un derecho constitucional. Pero no solamente se vulnera un derecho de la persona, sino que al vulnerarse ese derecho se está cometiendo ya un delito. Entonces, en ese sentido, se iniciarán las acciones legales ante el Ministerio Público inicialmente y luego ante el Poder Judicial para denunciar y procesar y eventualmente condenar a esta persona que ha violado el derecho a la intimidad. Ahora, fíjense ustedes cómo un acto que supone el uso de la tecnología de la información y de la comunicación sí tiene consecuencias en la esfera del derecho. Pero podemos tocar también otro tema que también está muy de moda. En razón a que a raíz de la pandemia del COVID-19, ello ha supuesto el estancamiento de la economía. Dicho de otro modo, si las empresas no producen, entonces no ganan. Y si no ganan, entonces no tienen cómo pagar a sus acreedores. Uno de los acreedores que tiene toda empresa son sus trabajadores. Y los trabajadores, eventualmente, tienen una relación contractual con su empleador. Entonces, sí. Y además esa relación contractual es de naturaleza laboral. Ahora, resulta que el gobierno ha dispuesto que las personas que en este periodo iban a culminar su contrato de trabajo, pues ese contrato de trabajo no culmina, sino que se extiende. Y para ello hay que firmar unas renovaciones, para ello hay que firmar unas adendas, para ello hay que firmar esas ampliaciones de plazo. Y ustedes se preguntarán, pero si yo estoy recluido en mi casa, ¿cómo voy a firmar? Allí intervienen las tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, van a ser el medio por el cual el trabajador, ya sea por una firma escaneada, que es algo sencillo, pueda colocar esa firma escaneada en el documento y puede enviarlo como un archivo. Y con eso ya nosotros tenemos, entre comillas, la firma de un contrato. Ahora, también, por otro lado, nosotros tenemos materias que están íntimamente relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, portales como eBay, AliExpress, etcétera, son plataformas de comercio electrónico. ¿Y qué supone el comercio electrónico? Una transacción. Y una transacción es un contrato. También, debido a esta situación de la pandemia, pues nosotros hemos accedido a mucho contenido multimedia. Desde música, por ejemplo, hasta películas y, ¿por qué no?, obras literarias. Entonces, quizá alguien podría caer en la tentación
de bajar esa información y venderla como si fuera suya. Eso no es posible porque todas las obras tienen un autor y hay que respetar esa autoría. Por otro lado, también podríamos caer en la tentación de no reconocer ciertas invenciones. Por ejemplo, en España, una, una mascarilla para bucear, pues en este tiempo se han dado cuenta que es una mascarilla que calza como anillo al dedo a los pacientes con coronavirus. ¿Por qué? Porque esta mascarilla tiende a aislar la cara del exterior. Con lo cual, eso es un beneficio porque evita que otras personas que están alrededor de ella puedan contagiarse. Y claro, hay que reconocer que ese modelo, esa invención, esa innovación, pues tiene también un creador. Por otro lado, se me ocurre que mm, cada vez que nosotros vamos, por ejemplo, a un supermercado, a nosotros nos piden las tarjetas de puntos. O cuando vamos a una farmacia, a nosotros nos piden el DNI, ¿no? Porque estamos suscritos a un club, imaginemos, de descuentos. Pero lo que muy pocos se preguntan, quizá la gente de la calle no lo hace, pero nosotros sí, es ¿qué hacen con los datos que reúnen estas empresas de nosotros? Porque, por ejemplo, el supermercado sabe qué compro, cuándo compro y en qué cantidad compro, ¿no? Entonces, ¿y por qué ello sería relevante? Porque la publicidad que nosotros recibimos en nuestras redes sociales viene muy de la mano de conocer al cliente. ¿Y cómo conozco al cliente? Con los datos que estas mismas empresas proveen. Entonces, hay una regulación acerca de la protección de datos personales de todos nosotros, de los ciudadanos. Y finalmente, por ejemplo, si uno realiza una transacción a través de una de las empresas que venden retail acá en el Perú, pues entonces, ¿y qué pasará si el producto viene defectuoso? ¿Es posible reclamar? ¿Hasta qué medida es posible reclamar? ¿Cuánto tiempo tengo yo para reclamar? ¿Qué pasa si no me hacen caso? Entonces, todas estas cositas son interesantes de conocer de cara a las tecnologías de la información y la comunicación. Y finalmente, vamos a poder manejar ya de una manera práctica, al final del curso, la aplicación de estas tecnologías de la información y la comunicación en diferentes áreas. Una de ellas, las redes sociales. La metodología que nosotros vamos a emplear a continuación es una metodología diseñada para la modalidad semipresencial. Entonces requiere, como dije yo, la participación tanto del profesor como de los alumnos, en especial de los alumnos. Y un poco para ir midiendo cómo va el avance de su conocimiento, un poco para medir si están cumpliendo o no los objetivos que se ha trazado en cada una de las unidades del curso, es que se proponen autoevaluaciones. Y hay básicamente dos autoevaluaciones en el presente curso, en la semana 3 y en la semana 6. Entonces yo les rogaría que ustedes puedan revisar su calendario para poder procesar las autoevaluaciones. Y por si fuera poco esto, nosotros también tenemos la posibilidad de interactuar con el profesor a través de las clases virtuales, en línea. A diferencia de lo que tenemos ahora, en donde ya hay un video pregrabado, pues en las videoconferencias hay una interacción en tiempo real, que se da en la semana 3, en la semana 5, en la semana 6 y en la semana 7.
Entonces, damas y caballeros, estén atentos siempre a la programación de las videoconferencias. Ahora, en estas videoconferencias y en las sesiones ya previamente cargadas, pues quizás se generen dudas o quizá alguna aclaración que deba hacer el profesor. En ese sentido, conviene que yo les comente que cada vez que nosotros estemos dentro del área de clase, ustedes me van a poder encontrar ya sea en el foro de discusión o en el chat, ¿no?, de el Canvas. Y como les comentaba, la próxima semana ustedes tienen como plazo máximo la posibilidad para rendir o para cumplir con, digamos, solucionar un foro. Y el foro tiene como lectura básica un archivo que ustedes tienen en el Canvas en la primera semana, que se denomina Delitos Informáticos en la Ley 30.096 y la modificación de la Ley 30.071 de Felipe Villavicencio. Entonces les ruego que den lectura a ese archivo para que puedan ustedes resolver de forma conveniente el foro de discusión. En el foro ustedes tienen las indicaciones. Se sugiere que ustedes deban tener al menos 3 participaciones. Una, respecto a la posición que tienen de la lectura, y 2, respecto a contestarle haciendo una crítica a sus compañeros. Entonces, con lo cual, damas y caballeros, nosotros vamos a ir avanzando. Y finalmente, hemos de señalar que una de las cosas que luego se van a realizar es que en parejas ustedes van a analizar una norma constitucional y una norma penal. En la presente diapositiva, y eso también lo van a encontrar en el Canvas, van a encontrar un par de enlaces. Aquí nosotros mostramos uno, que es el libro Constitución Peruana Comentada, del cual nosotros con días de anticipación vamos a entregarles aquel derecho que ustedes deban analizar. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Estoy a la orden. Cualquier duda, comentario, lo pueden hacer a través, insisto, del foro de discusión. Sin otro particular, les agradezco su atención y estoy a la orden. Muchísimas gracias.